Buenos días, señoras y señores. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias dedicado al 450 aniversario de la batalla naval de Lepanto. Tras la conferencia de don Marcelino González del pasado día 7 sobre las galeras en Lepanto, donde explicó no solo el buque en sí, sino su dotación, armamento, empleo táctico, etc., en esta conferencia de hoy trataré de centrar los problemas geopolíticos y geoestratégicos que condujeron a ella, así como mostrar el teatro de la batalla y explicar la acción desarrollada. Para eso me ceñiré a este guión objetivo, que ya lo acabo de comentar: la amenaza, la política y la estrategia, la coalición de la Santa Liga, la batalla naval de Lepanto, el combate y la táctica, sus resultados y consecuencias. Hay un calendario imprescindible para poder llegar con cierta claridad hasta el 7 de octubre de 1571, en que fue el combate de Lepanto. En 1453, el 29 de mayo, cayó Constantinopla en manos de los otomanos y se extinguió el Imperio de Oriente, el Sacro Romano Imperio de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla. A partir de ahí, durante 99 años, el Imperio Otomano se va extendiendo por tierra, principalmente por tierra, y llega a Viena, donde plantea el primer sitio de Viena, aunque las fronteras van a quedar definitivamente marcadas en Budapest. El Danubio va a ser la frontera con Occidente. En 1552, nada menos que San Ignacio de Loyola recomienda a Carlos el primer objetivo, que será definido por Clausewitz siglos más tarde, pero que, como la estrategia tiene unos principios que decimos que son inmutables, vienen de la observación histórica desde los primeros años de la humanidad. Y así lo que hizo Clausewitz fue ponerlo negro sobre blanco. Y ese primer objetivo es la destrucción de la fuerza organizada del enemigo. En 1556 se corona Felipe II como rey de España. En 1559 es la importante paz de Cateau-Cambrésis, dicen que la más importante del siglo, y esta paz dará un periodo de tranquilidad a la península italiana tras el asentamiento en ella del poder español. En 1560 España sufre en los Gelbes, en Túnez, la terrible derrota tan cantada por los poetas. En 1565 es el socorro a Malta, porque ya el Imperio Otomano por mar decide quedarse con la isla de los Caballeros de Malta antes de Rodas, y gracias al apoyo de Felipe II la isla permanece en manos de la cristiandad. De 1568 a 1648 será la Guerra de los 80 años, que empieza con la sublevación de las Provincias Unidas del norte de Flandes, que ahora conocemos como los Países Bajos, con el apoyo de los ingleses. Entre 1568 y 1571, es decir, inmediatamente antes de Lepanto, tiene lugar el levantamiento de las Alpujarras y el intento de restauración de una monarquía nazarí en Granada. Este levantamiento es apoyado decididamente por el Imperio Otomano desde la regencia de Argel, cuyo regente no es ni más ni menos Toulouse Ali, uno de los almirantes de la escuadra otomana en Lepanto. Inmediatamente antes de Lepanto, el 1 de agosto de 1571, cae Famagust, la capital de Chipre, en manos de los otomanos, que actúan con verdadera crueldad y, entre otras cosas, desollan al general veneciano Bragadino, lo que va a tener, como veremos, sus implicaciones en Lepanto. Y por fin, el 7 de octubre, se da la batalla naval de Lepanto. En boca de Cervantes, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados y que habrán de ver los venideros. San Ignacio de Loyola escribía en 1552: los turcos, no siendo belicosos por mar hasta ahora, se comienzan a hacer prácticos y a cebarse y comenzar, con lo poco que queda de la cristiandad, a usar la industria que usaron para ganar el imperio de Constantinopla, ayudando a un príncipe para resistir y entretenerse con el otro, y disgustarse al uno con el otro, y después, sobreviniendo, él tomó lo del uno y lo del otro. Y así agora, usándose de este comercio con Francia, hay peligro que después no vengan sin ser llamados, poniendo en gran aprieto a la cristiandad, por tierra y por mar. Y este inconveniente se quitaría con señorear el mar su majestad con potente armada. Y está claro el concepto de San Ignacio
de terminar con el incipiente poderío naval turco. Es decir, otra vez hablamos del primer objetivo, destruir a la armada turca, porque el Imperio Otomano abarcaba ya la orilla norte de África, el sur del Mediterráneo, la regencia de Argel, la de Tripolitania, hoy en día comprende Túnez y Libia, y la de Egipto, y después toda la península balcánica hasta entrar en Europa, hasta, como ya dije, Viena. Eso se materializaba en una amenaza en una Europa que estaba completamente dividida desde 1517, cuando Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg y comenzó el protestantismo a operar en Europa y a procurarnos en Europa las guerras de religión. Por otra parte, quedaba el espíritu de las cruzadas y los otomanos eran conscientes de que Europa había querido llegar a los santos lugares en varias ocasiones y había una serie de lugares que geoestratégicamente eran muy importantes. La isla de Malta lo era porque estaba en el paso estrecho, el canal de Sicilia y, por supuesto, el estrecho de Gibraltar, vital, porque entonces no había canal de Suez y era la única entrada al Mediterráneo. El Mar Negro ya estaba todas sus orillas en manos de los otomanos. Y la isla de Chipre porque Geo bloqueaba las derrotas que llegaban a los santos lugares. Por tanto, el interés turco estaba claro, que amenazaba Chipre, como se vio 6 meses antes, Malta unos años antes, y ahora la cosa estaba en que por una parte estaban ya casi pegados a Roma, amenazando la capital de la cristiandad, y podían llegar a dominar las columnas de Hércules, las dos orillas del estrecho, y dominar el paso del tráfico de todo el Mediterráneo. Hubo un par de precedentes o un par de intentos de crear la Santa Liga antes del definitivo, que fue cuando el socorro a Malta y ante la posibilidad de un ataque de los protestantes coligados contra Roma, que tenían el precedente del saco de Roma cuando los lasquenetes, a las órdenes del condestable de Borbón, en tiempos de Carlos V emperador, saquearon Roma. Luego, cuando el socorro a Chipre se intentó para liberar Famagusta y no se consiguió, se notó perfectamente la falta del mando único, de un liderazgo que fuese capaz de llevar a cabo tal acción. En el 25 de mayo del 71 se firmó en Roma la constitución por fin de la Santa Liga contra el Imperio Otomano y sus regencias, y tendría una duración indefinida. Contaría con 200 galeras, 100 naves de carga, 50.000 infantes y 4.500 caballos. España aportaría la mitad de los gastos, Venecia la tercera parte y Roma la sexta parte. El generalísimo sería don Juan de Austria y los asuntos de guerra, es decir, los planes de campaña, si quieren, los decidirían los capitanes generales coaligados, que cada otoño establecerían el plan de operaciones para el año siguiente. En el segundo evangelio del ritual de la misa anterior al Concilio Vaticano, el segundo evangelio era siempre el mismo y se leía al final de la misa y había una frase que decía: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Dicen que San Pío V se inspiró en esta frase para designar a don Juan de Austria capitán general de la coalición de la Santa Liga. Es verdad que su hermano Felipe, o su hermanastro, don Felipe II, lo llevaba preparando desde tiempo atrás, porque le dio el mando de la escuadra de galeras de España para que, con la ayuda de don Luis de Requesens, que era una especie de alter ego, segundo comandante para todo de él, ejerciese una campaña con las galeras por el Mediterráneo occidental. Una vez que fue nombrado capitán general, que mandó y que terminó con la guerra de las Alpujarras, y de ahí, una vez designado capitán general de la Santa Liga, parte para Montserrat en peregrinación, se despide de la Moreneta, se va a Barcelona, allí el día 16 de junio del 71 toma el mando de 48 galeras y zarpa para Messina. En un largo viaje, la concentración, el primer principio estratégico cuando se va a entrar en guerra, fue muy lenta. Se tardó 90 días en concentrar en Messina las dos armadas venecianas que concurrieron, la genovesa, la napolitana y las pequeñas de otros estados italianos que concurrieron. Había que repartir entre esta escuadra el punto de vista de religiosos indudable. Embarcaron nada menos que 250 capellanes y se lanzaron edictos verdaderamente duros persiguiendo a toda costa la blasfemia. No todo fue un camino de rosas para formar la Santa Liga. Venecia estuvo vacilante hasta el último momento. Venecia se llevaba, por así decirlo, fatal con España, tenía unos intereses económicos en el Adriático y en el mar Egeo y en el mar Jónico, estuvo a punto de pactar con los turcos
para continuar con su comercio, y solamente la barbaridad del sitio de Famagusta y la venganza atroz que cometieron los turcos después de haber dicho que respetarían la vida de los supervivientes, decidió a los venecianos a entrar en la coalición. El gran ausente, Francia, que ya venía pactando con los turcos desde tiempo atrás. Recuerden que Francisco I de Francia, cuando España se posesionó de sus dominios americanos por el descubrimiento de don Cristóbal Colón, dijo que Francia quería tener su parte en el testamento de Adán. Carlos IX y su madre, la influyente y verdadera gobernante Catalina de Médicis, pactarán de nuevo con los turcos. Es más, una escuadra turca invernó en Tolón, pagado todo su mantenimiento por Francia. Así entramos en la campaña definitiva que va a culminar en Lepanto. Hay un personaje que hay que destacar, muy influyente, aunque no estuvo presente en Lepanto, que es don García de Toledo y Osorio, el cuarto marqués de Villafranca del Bierzo, porque fue el estratega del socorro a Malta. Él le escribía a Felipe II lo que se podía considerar que si perdiéramos la batalla del mar poniendo en ella toda su infantería y aventurando toda su armada, quedarían los reinos desnudos de dos remedios tan grandes para su defensa, como son soldados y galeras. Por este peligro, yo tengo por cierto que un día u otro se ha de venir a pasar, es decir, ha de venir la batalla decisiva en el mar, porque pretendiendo vuestra majestad el señorío del mar y también el turco, no es posible excusar que no se venga a conceder esta superioridad por batalla de mar. De manera que por rehuir agora lo que digo, no se ataja este inconveniente, es decir, que no conviene aplazar más el atacar a los turcos en el mar. Y si a él debemos venir, más vale que vengamos sin haber perdido Malta que después de perdida. Esto fue lo que se hizo y lo que pretendía montar don García de Toledo y Osorio era una ofensiva de base geográfica, es decir, esperar en Malta el ataque de la escuadra otomana para destruirla. En lo táctico, como ya estaba muy mayor y no pudo incorporarse a Lepanto, pero sí se carteaba con frecuencia con don Juan de Austria y fue el que inventó o el que diseñó la formación para el combate con sus 4 cuerpos y con facilidad para la maniobra de cada uno de ellos, como luego verán gráficamente. Recorriendo los principios estratégicos, centrándonos también en la táctica empleada en Lepanto, veremos que fue fundamental en los dos bandos la unidad de mando, la concentración y la decisión de entrar en combate. Esto fue común tanto a Juan de Austria como a Ali Pasha. Ambos mandos se decidieron por el primer objetivo, es decir, vuelvo a repetir porque es importante, la destrucción de la fuerza organizada del enemigo. Hubo información, don Juan de Austria destacó a 7 galeras rápidas con Gil de Andrade, dobladas de remeros para intentar hacer inteligencia sobre el enemigo, a pesar de lo cual no consiguieron la sorpresa, porque entonces el mar Adriático estaba lleno de pesqueros y los pesqueros daban cuentas a unos y a otros del paso de las diferentes escuadras de galeras. En cuanto a la táctica, ¿qué fue en realidad el combate de Lepanto? Pues un combate terrestre celebrado sobre la mar, porque en realidad, como también apuntó don Marcelino en la conferencia anterior, los barcos se amadrinaban unos a otros, quedaban completamente aferrados con garfios y con redes y con todo lo que podían para que no separarse unos de otros, se iba formando un terreno de batalla y en ese terreno, que eran las cubiertas de las galeras, se combatía principalmente por medio de la infantería. Esa infantería triunfó la cristiana porque iban los arcabuceros, que demostraron ser mucho más eficaces que los saeteros turcos. Los turcos, que cada arcabuzazo requería una carga que equivalía al disparo de 60 flechas por un saetero, y creyeron que esta capacidad de lanzar flechas iba a ser determinante y se equivocaron porque los caballeros iban protegidos, no era tan fácil apuntar a órganos vitales y aunque hubo almirantes como Veniero que murió de un flechazo en el ojo, muchos pues pudieron superar los ataques de las flechas. Y esto es evidente porque un año más tarde de Lepanto, el embajador francés en Constantinopla informa de que los turcos acaban de encargar la compra de 2.000 arcabuces para la escuadra que está volviendo a formar con los restos de la de Lepanto, Uluzali. La escuadra de la Santa Liga se componía de una vanguardia mandada por Juan de Cardona, el ala derecha que llevaba un pendón verde de Juan Andrea Doria, el centro con pendón azul de Juan de Austria y el ala izquierda con pendón amarillo de Agustín Barbarigo, lugarteniente de Sebastián Venero, que era el fanal de Venecia que se situaría al costado de babor de don Juan de Austria.
La reserva, fundamental, y ya hablaremos de ella, la portaba don Álvaro de Bazán con 15 galeras españolas, 12 venecianas y 3 pontificias. Una revolución importante en el armamento fue la presencia de las 6 galeazas venecianas. Iban dotadas nada menos que de 68 cañones. Acuérdense que las galeras solo llevaban 3 o 5. Y esos 68 cañones en un barco mucho más grande que las galeras turcas hizo verdaderos estragos, aunque solamente 4 de ellas llegaron, como veremos, a entrar en fuego. Luego había una flota de transporte que no entra en combate total, de embarcaciones que movió la escuadra cristiana fueron 228 galeras, 6 galeazas y las naves de transporte y 76 embarcaciones menores. Hay un proverbio militar que dice que el general que gana las batallas es el que emplea mejor sus reservas. La reserva que constituyó don Juan de Austria al mando de don Álvaro de Bazán fue fundamental porque don Álvaro tuvo la vista para ir al lugar preciso en los momentos oportunos. Y tanto en el apoyo con 200 arcabuceros a la galera de don Juan de Austria cuando estaba en el momento más crítico, como cuando tuvo que soltar sus presas y correr hacia el sur para eliminar el agujero que había creado Juan Andrea Doria, mostró la eficacia y la perfección de la visión estratégica o táctica de don Álvaro de Bazán. Además, vuelvo a repetir que don Luis de Requesens era una especie de alter ego de don Juan, porque don Juan tenía orden de su hermanastro de no tomar decisiones sin el consenso de don Luis de Requesens, que era un verdadero experto en los combates entre galeras. La escuadra turca, formada curiosamente de la cristiana, con un cuerno derecho, un centro, un cuerno izquierdo y una reserva, el derecho estaba mandado por Siroco, que era el pasha de Alejandría, es decir, el regente de Alejandría, de la regencia de Egipto. El centro, con el general Ali, con 87 galeras, el cuerno izquierdo de Luch Ale, que era el rey de Argel, y la reserva que mandaba Murad Dragú. En total, estaban también la infantería, que eran genízaros y spais, y en total suponía 210 galeras, algo menores que las cristianas, 42 galeotas, que eran galeras muy chicas, y 21 fustas, que eran buques de apoyo pequeños, sobre todo para servicios de comunicaciones. El teatro lepantino es algo complejo y conviene verlo ampliado. Este sería el cuadro general, donde hay puntos importantes. Prevesa y Lepanto, que eran las bases navales del Imperio Otomano, Corfú, que era otomano y también era un punto de reserva, y Cefalonia, la isla de Cefalonia, porque geobloquea la entrada al canal de Patras. Patras es hoy en día la población más importante, está justo enfrente de Lepanto, del lado del Golfo, y ahora lo veremos más ampliado. Esta es la base otomana de Lepanto. Hoy el pueblo más importante es Patras, que está en la orilla de enfrente, que es una gran ciudad griega hoy en día, pero entonces la base estaba en Lepanto, que hoy se llama en turco Naupacto, y está a 2,5 millas del punto más estrecho del Golfo de Patras. En ese punto más estrecho había dos fuertes importantes. El del norte se llamaba los Pequeños Dardanelos y el del sur el de Neopatria o Neopatras, y estaban a 2,5 millas de Lepanto. Hoy en día hay un gran puente que se inauguró el año 2004 que pasa justamente, y hemos podido verlo hace unos días, sobre ambos fuertes cuyos restos se conservan perfectamente en tanto el de los Pequeños Dardanelos como el de Neopatria. Este es el puerto de Lepanto. Hoy en día conserva toda su muralla otomana. Era un pequeño puerto, no sé qué número de galeras podrían entrar en él, pero era escaso. La mayoría de las 200 tendrían que estar fondeadas y repartidas con el puerto de Patras que está enfrente. Este son las aguas del combate, entre la isla de Osia hacia el sur, flanqueado por Falonia, y por aquí, en estas aguas, se va a dar el combate de Lepanto. Los gráficos que voy a utilizar para mostrar el combate los hizo el entonces profesor principal de táctica de la Escuela de Guerra Naval, don Luis Carrero Blanco. La primera fase fue el despliegue de las fuerzas. La fuerza cristiana contó en principio con un problema, que es que estaba completamente sotamenteada. Es decir, que para enfrentarse a los turcos tenían que abogar contra el viento y hacer un esfuerzo mayor. Y esto constituía un peligro. Otro peligro lo constituyó en que tenían que pasar por el canal de Oxia en línea de fila, una galera detrás de otra. Si los turcos hubiesen destacado nada más que 6 o 7 galeras a este canal, el problema hubiese sido muy gordo para los cristianos. El ala izquierda de don Juan y el centro van desplegando perfectamente.
don Álvaro de Bazán tiene que forzar la boga para ir a situarse a la espalda de don Juan de Austria, y los turcos, el cuerno izquierda de Uluç comienza una carrera hacia el sur que desconcierta a Juan Andrea Doria, que es esta escuadra de aquí, que es el ala derecha española, que empieza a observar cómo el cuerno izquierdo turco va hacia el sur y bogan los paralelos como esperando la reacción de Uluç por si quisiese doblar y atacar por la espalda de don Juan de Austria. Las galeazas se repartieron dos y dos. Las dos de Andrea Doria no entraron en fuego porque esta maniobra hacia el sur de Andrea Doria se quedaron completamente fuera de juego, nunca mejor dicho. Y es curioso que las dos venecianas iban mandadas por los dos hermanos de Bragadino, el desollado en Famagusta, con lo cual el ansia de venganza fortaleció el ansia de lucha de los venecianos en esta ala del combate. Aquí les muestro la ampliación del canal de Osia para ver las difíciles aguas por donde tuvieron que empezar el despliegue la escuadra de don Juan de Austria y lo vulnerable que hubiese sido si hubiesen recibido un ataque en este punto. Esta punta se llama punta Escrofa, pero los de las pérdidas terribles humanas que tuvieron en esta parte de la costa, como luego veremos, la bautizaron Quanli Bourum, que quiere decir cabo sangriento. A las 12 del mediodía del 7 de octubre se produce lo que algunos quisieron interpretar como un milagro, porque calmó el viento del este, roló al oeste o incluso se calmó del todo. Y entonces dejaron de tener los remeros cristianos el inconveniente de bogar contra viento. Don Juan de Austria ordena atacar al centro y a la izquierda cristiana contra el centro y derecho turcos. Los turcos enseguida sufren el fuego terrible de las cuatro galeazas y por el ala, por el cuerno derecho, se pegan completamente a tierra intentando superar o desbordar a las galeras venecianas y así poder luego acercarse a la espalda de la escuadra cristiana. Pero los venecianos luchan con denuedo y consiguen echar a tierra o hundir a la mayoría de las galeras del cuerno derecho, y en esa refriega mueren, que ya lo dije, los dos almirantes de ambos bandos, el veneciano con una flecha en un ojo. Bazán aquí tiene que forzar a hacer lo que se llamaba entonces la boga arrancada, que se podía mantener hasta una hora, porque si no los remeros caían desmayados, y para cerrar y acercarse completamente a la papa de don Juan de Austria. Y la carrera hacia el sur de Uluç observado por Andrea Doria, continúa. En un fresco de los museos vaticanos pueden ver el despliegue inicial y la melee que se produce en cada lado durante el combate. Estas dos galeazas son las que no entran en fuego y este es Andrea Doria el que se va a perseguir a Uluç hacia el sur, y aquí es el demoledor combate entre los venecianos y los turcos, y aquí el centro de don Juan de Austria con Ali Pasha va a caer muerto. Un remero de la galera de don Juan le corta la cabeza, la pone en una pica y se la ofrece a don Juan, y don Juan, con gesto de rechazo, de asco y indignado, ordena tirar la cabeza al mar. En estos momentos en Roma se va a dar un milagro que es uno de los que se va a presentar para la canonización del Papa Pío V, y es que el Papa estaba despachando en su banquero y con un notario de la curia, y en un momento determinado les manda callar y se asoma a una ventana y dicen que tuvo una visión profética viendo lo que se estaba desarrollando en Lepanto. Dense cuenta que entonces tardaron 25 días en llegar las noticias del combate a Roma, por lo tanto nadie sabía que en ese momento se estaba celebrando el combate. Y las personas presentes atestiguaron lo que vieron y sirvió como referencia del milagro. A las 12:30 el viento del oeste refrescó, lo que se consideró todavía más milagroso, porque así los remeros podían fácilmente dirigirse con el viento en popa. Agostino Barbarigo, que ya lo he comentado, muere de un flechazo en un ojo porque tenía el capacete del yelmo abierto, y en el ala izquierda los turcos no pueden doblar a las galeras de Venecia a pesar de lo que se arriman a tierra, y la capitana de Chirocco, que también muere en el combate, es apresada, y muchas de las galeras turcas varan en tierra, con lo cual los galeotes aprovechan para liberarse y escaparse por tierra. La galeaza de Ambrosio Barbarigo recarga y barre a los fugitivos. La reserva de Bazán se lanza a decidir la batalla por el centro, y la reserva turca, como también he dicho, está absorbida. Uluç, viendo el agujero dejado por Doria,
hace una maniobra genial. En ese momento hace lo que hoy en día llamamos un corpe, hace un giro simultáneo de todas sus galeras y se dirige hacia las galeras de Giustiniani, que eran las galeras de Malta, que era la bestia negra de los otomanos, porque ante su fracaso a Malta estaban verdaderamente empeñados en conseguir la derrota de los malteses. A las 2 de la tarde, la izquierda y el centro cristianos salen victoriosos de sus respectivos encuentros, pero Luchi comienza a poner en apuros a la mencionada a la derecha de Giustiniani, a la derecha del centro cristiano y a las galeras de Juan de Cardona. Don Juan de Austria y Bazán abandonan sus presas, lo cual era una cosa muy dolorosa en aquellos tiempos, y corren al sur. Doria intenta llegar al combate, fuerza también de remos hacia el norte, pero no va a conseguir llegar. Por fin, a las 4 de la tarde, la batalla ha terminado. Ulus Ali no aguanta el empuje de Don Juan de Austria y de Bazán y huye con 30 galeras, que será lo que quede de 505 de turcas que había presentes, hacia Prevesa, pero se lleva el pendón de Malta como trofeo y eso le permite aparentar ante el sultán pues que ha salido vencedor de su parte del combate, con lo cual es designado como capitán general de la nueva escuadra turca que se va a empezar a recomponer a partir de ahí. Algunas galeras turcas escaparon hacia Lepanto, pero muchas de ellas fueron apresadas o hundidas. Los turcos perdieron 170 galeras y 20 galeotas. Tuvieron 30.000 muertos, 8.000 prisioneros y 12.000 cristianos fueron liberados de sus galeras. En el bando de Don Juan de Austria, 15 galeras fueron hundidas, 50 muertos, de los que 2.000 eran españoles y 7.784 heridos. 300 forzados venecianos se escaparon por la costa lepantina. Don Juan va a entrar triunfalmente en Mesina, remolcando de popa para mayor humillación las galeras turcas y con los pendones por el mar, que era lo que entonces se hacía como señal de victoria. No se explotó el Exla, está muy cercana a la es decir, muy cerca de Atenas, pero no hubo decisión y no se consiguió tomar Negroponto. Túnez fue tomado, pero se abandonó en beneficio de los Países Bajos, lo cual no sabemos si fue una buena estrategia o mala, porque abandonar el canal de Sicilia a la larga fue muy malo para los cristianos. En el Mediterráneo occidental continuó la amenaza corsaria, pero nunca más la escuadra turca volvió a amenazar las costas españolas y se consolidó la paz en las Alpujarras. En Portugal tuvo sus repercusiones porque los turcos a partir de ahí atacaron las derrotas portuguesas de la India a Ciudad del Cabo. Eso produjo cierto abatimiento del comercio de Lisboa y facilitó la coronación de Felipe II a partir de 1580. La Santa Liga fue una coalición. Efectivamente, el mariscal Foch, después de la Primera Guerra Mundial, dijo textualmente: ahora admiro menos a Napoleón porque él luchaba contra coaliciones. Esto refuerza el papel de Don Juan de Austria, que mandó una coalición que es, repito, muy difícil de mandar. El turco no volvió a intentar el dominio positivo del mar. Lo que ven en las fotografías son mi visita a Lepanto el pasado 4 de septiembre del año en curso y una fotografía también con un grupo de españoles ante el monumento que en Lepanto se ha elevado al cabo de Infantería de Marina Don Miguel de Cervantes Saavedra